Y el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la ley del régimen tributario interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y también reducir el déficit habitacional. Esta propuesta plantea que los contribuyentes que donen domicilios puedan acceder a una rebaja del impuesto a la renta del 100% del valor donado, con un límite del 30% del impuesto causado. Los inmuebles deberán cumplir la normativa vigente y también van a ser entregados a las familias que cumplan con los requisitos establecidos. Y Ecuador abrió un proceso público para las elecciones de un proyecto de ciclo combinado de 400 megavatios. Esta iniciativa busca permitir la participación de empresas nacionales y extranjeras con una inversión que supera los $800 millones y ampliar así la generación eléctrica del país. La ministra de Energía, Inés Manzano, lideró la presentación de una propuesta que busca ampliar la oferta de generación eléctrica en el país y evitar complicaciones durante la época de estiaje. Esta es una decisión estratégica de país. Significa ampliar y diversificar nuestra matriz, incorporar generación a gas natural de alta eficiencia, complementar nuestras fuentes renovables y garantizar estabilidad para el crecimiento productivo del Ecuador. El proyecto contempla una capacidad de 400 megavatios y estaría conformado por turbinas de gas y turbinas de vapor, que utilizarán gas natural como combustible. La iniciativa plantea que la central sea construida en la región costera del Ecuador continental. El viceministro de Electricidad explicó que la inversión estimada bordea los $800 millones y que el proceso contempla un cronograma que incluye una etapa inicial de precalificación de interesados. No solamente para trabajar o que nos ayude en eventos adversos como los estiajes que se presentan, sino también buscamos la complementariedad en el ingreso de este tipo de generación en nuestra cadena base de generación. En ese mismo contexto, la ministra Manzano se refirió al incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Actualmente se aproxima a los $100 por barril. Además, la titular de la cartera de Energía confirmó que el gobierno trabaja en otro proyecto de generación eléctrica con características similares, que también se encuentra en fase de estructuración. Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, uno de los penales más seguros del país. El presidente Daniel Noboa confirmó que el SNAI tomó la decisión para precautelar la integridad del alcalde de Guayaquil. En esta avioneta que la tarde del domingo aterrizó en la pista del aeropuerto de Guayaquil, fue traído desde la cárcel de La Tacunga el alcalde Aquiles Álvarez. Bajó esposado, vestido de naranja y escoltado por 4 uniformados, 2 de ellos armados, para subirse a otra aeronave, este helicóptero. Y apenas unos minutos después, exactamente a las 17:25 del 8 de marzo de 2026, despegó. El destino, la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario más seguro del país, ubicado en la comuna Juntas del Pacífico en la provincia de Santa Elena. El traslado del alcalde se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta, los denominados casos AAA y goleada, por los que se le dictó prisión preventiva. Según SNAI, que es el ente encargado del sistema carcelario en el país, la decisión de trasladarlo responde a protocolos de seguridad, pues un informe reservado alertaría sobre un presunto plan para atentar contra Álvarez, en el que, según comentó el ministro del Interior John Reinberg a la prensa, tendría algo que ver su propia organización política. La decisión tomada es por cuidar de la vida de ellos. Aunque no lo crean, la Revolución Ciudadana, con nombre y apellido, Revolución Ciudadana, son capaces de cualquier acto por querer escandalizar al país y por querer victimizarse, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Días después de su ingreso a la cárcel de La Tacunga, en redes sociales circuló el rumor de un supuesto atentado contra el alcalde. El Ministerio del Interior y el SNAI desmintieron esa versión y aseguraron que no se había registrado ningún incidente dentro del centro penitenciario. Sin embargo, los coidearios insistieron en que el Estado debía garantizar su integridad e incluso aseguraron que la vida de Aquiles Álvarez sí podría estar en riesgo dentro del sistema penitenciario convencional, del que precisamente se diferencia la cárcel del Encuentro por su extrema seguridad. Dentro de eso les comento lo siguiente. Primero, hoy día comenzó el show. Llegó el abogado a querer entrar, cree que son las cárceles anteriores donde pensaban que ellos mandaban, y eso no es así. De hecho, ya envió la solicitud formal, la cual fue aprobada para que él pueda ir a visitar a su defendido y al resto que se encuentra allá. Se refiere a los hermanos del alcalde, Antonio y Javier, que cumplían juntos prisión preventiva en la cárcel de Turi y también fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad el domingo. Ellos están en celdas separados, ellos no están con la población carcelaria, cumpliendo el régimen de visitas, que también las familias puedan visitarlo, va a haber horas de patio que ellos van a tener. Bueno,
ejercicios, etcétera, lo que se requiera, pero la permanencia de ellos por el cuidado de que no ataquen contra su vida es en la cárcel del Encuentro. Al final del día nos lo agradecerán. El presidente Daniel Noboa, en su entrevista radial de este lunes, se refirió al tema. Está en la cárcel del Encuentro ahora sí. Ahorita se va a la cárcel del Encuentro, es donde más seguro va a estar. Pero odian la cárcel del Encuentro porque ahí pues es mucho más estricto todo, hay mucho más control, nadie le puede pasar un celular, nadie le puede pasar nada. Aquiles Álvarez se convirtió en el cuarto político procesado por casos vinculados a corrupción en ser recluido en la cárcel del Encuentro. En un mismo módulo de seguridad están el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y el ex presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán. Justo en esa área quedaba una celda sin ocupar. Y la cárcel del Encuentro en Santa Elena es un centro de máxima seguridad donde permanecen recluidos procesados por corrupción como Pablo Muentes y Jorge Glass, además de cabecillas de organizaciones criminales. Desde la cárcel de la Tacunga, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado hacia la denominada cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. El traslado se realizó bajo un fuerte operativo militar y policial, que incluyó movilización aérea y custodia permanente. Esto como parte de los procesos judiciales que lleva en su contra, tanto en el caso denominado Goleada como en el caso AAA, por el cual tiene una nueva orden de prisión preventiva en su contra. La cárcel del Encuentro es el centro penitenciario que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la estrategia del gobierno nacional para aislar a los detenidos considerados de alto perfil o de alto riesgo dentro del sistema penitenciario. Esta prisión comenzó a operar en noviembre de 2025 y fue diseñada como un complejo de máxima seguridad, con capacidad aproximada para 800 internos. Y de esa forma vamos a seguir trabajando con todos aquellos que le han hecho daño al país y por supuesto que no vamos a dejarlo en la impunidad. Pero Aquiles Álvarez no estará solo en esta prisión. La cárcel del Encuentro reúne a algunos de los detenidos más relevantes dentro de los casos judiciales por corrupción y también criminales, que han marcado la agenda nacional en los últimos años. Entre ellos están Jorge Glass, Wilman Terán, Pablo Muentes y Leonardo Cortázar, y así también cabecillas de organizaciones criminales, como Carlos Angulo, alias Invisible, Álvaro Montaño, alias Palanqueta, Julio Rosado, alias Chucky, y Gilberto Chamba, conocido como el Monstruo de Machala. Todos ellos vinculados a estructuras criminales y delitos de alto impacto. Este modelo penitenciario es claro en concentrar a los presos de mayor relevancia y peligrosidad en un solo centro de máxima seguridad, vigilado permanentemente por Policía Nacional, militares y así también en aislamiento total. A su regreso al país, tras la participación en la cumbre del fin de semana en Estados Unidos, el presidente Noboa se refirió al esfuerzo conjunto liderado por Washington para reforzar la seguridad en la región, entre otros temas de coyuntura nacional. Bueno, el escudo de las Américas no tiene el tinte ideológico que tenía el Foro de San Pablo, ni el Grupo de Puebla, ni nada de eso. No es algo ideológico, es una alianza por seguridad, es una alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política también. Entonces, más que un tinte ideológico, un bando ideológico, es en temas que hoy en día son de preocupación en todos nuestros países. Entonces hay mayor conexión entre los países en el flujo de dinero, también mayor colaboración en actividades de seguridad y mucho más control en el flujo de personas entre un país y el otro. Desde el sector gasolinero puntualizan que quienes distribuyen a través de estaciones de combustible gasolina ilegal deberían ser clausurados de forma definitiva si se comprueba que incurrieron en este delito. El robo combustible a nivel nacional es una de las luchas que enfrentan a diario Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífera. Casos como el registrado este fin de semana en la ciudad de Guayaquil son una muestra clara de lo que las autoridades tienen que enfrentar, en donde un tanquero fue sorprendido con aparentemente combustible ilegal, entregando a una estación de servicio. Desde los gasolineros puntualizan que estos hechos no son una generalidad en su sector, pero sí se debe erradicar por completo. E incluso señalan que esos lugares deberían ser clausurados de por vida, pues no solamente atentan contra el Estado ecuatoriano, sino también ponen en riesgo a las miles de familias que dependen de este movimiento económico a nivel nacional.
debe aplicarse, como siempre hemos dicho nosotros, el máximo peso de la ley. Para eliminar el contrabando debe equipararse los precios nacionales con los precios internacionales. Según cifras oficiales, durante el 2025 se habrían registrado más de 900 pinchazos al sistema de transporte de combustibles, lo que ha generado pérdidas millonarias para el Ecuador. Y es por ello que hoy las autoridades trabajan arduamente para erradicar el contrabando y poner tras las rejas a quienes están dedicados a estas actividades ilícitas. La erradicación del contrabando y el robo de combustibles es una acción mancomunada entre organismos de control, ciudadanía y autoridades. Por ello es importante denunciar al 1-800 delito o al ECU 911 si usted conoce o ha sido testigo de este tipo de actividades ilícitas. Y la atención en las agencias de la ANT se reanudó este 9 de marzo, excepto en las sedes de Mejía y Cayambe. Este fue el panorama en la Agencia Nacional de Tránsito este 9 de marzo, el primer día en que retomó sus operaciones tras más de un mes de suspensión. En los exteriores de la entidad se observaron usuarios que acudían con varias inquietudes y exigencias. Necesito pagar esa multa, no puedo, porque esa multa puede estar en Santo Domingo o puede estar en Guayaquil. Otros ciudadanos que salían de las instalaciones también nos contaron cómo fue su experiencia al realizar sus trámites. Venía a dejar un oficio que envía la Fiscalía General del Estado por un vehículo robado. Entonces sí se pudo hacer la gestión y me recibieron el escrito. Me dejaron pasar, indiqué el oficio, me hicieron pasar, me he demorado 5 minutos. En el interior el panorama lucía más tranquilo. Me parece importantísimo que se haya hecho esta... Funcionarios orientaban a la ciudadanía sobre los procesos y trámites que sí se podía realizar. La ANT informó que este restablecimiento contempla 9 servicios y 155 trámites a escala nacional, que sería el 80% de sus operaciones. A través de su página web, los usuarios pueden consultar cuáles están disponibles, entre ellos la emisión de títulos habilitantes para el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como la administración de requerimientos para la baja, bloqueo y desbloqueo vehicular. Sin embargo, la entidad aclaró que aún no estarán habilitados los trámites de actualizaciones de datos ni la emisión de licencias de conducir, tanto por primera vez como para renovaciones. Por ello se prorrogó hasta el 30 de junio del 2026 la vigencia de las licencias que hayan caducado desde el 30 de enero de este año. Según la institución, esta fase de pruebas y revisión técnica se prevé concluir el viernes 13 de marzo. Y en el marco de su agenda oficial en Estados Unidos, el presidente Noboa concedió una entrevista a un medio internacional. Durante este diálogo abordó la cooperación hemisférica en seguridad y la situación en la frontera norte del Ecuador. El Shield of the Americas me parece una gran iniciativa. Me parece que es el primer gobierno en mucho tiempo que le importa hacer algo en América Latina. Está preocupado por el origen de la criminalidad, y eso es pues nuestra región, nuestros países, el narcotráfico, la minería ilegal, y están dispuestos a colaborar con las naciones para sacar adelante al país y parar el narcotráfico, el terrorismo y el financiamiento también de estas organizaciones. Controlar ya al arribo la droga permite una cadena de destrucción en el camino. Estoy muy contento por eso. Por fin se está atendiendo el problema. El ejército de los Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo y nuestras Fuerzas Armadas quieren también trabajar con el ejército de los Estados Unidos para operaciones en conjunto. No es intervencionismo de parte de los Estados Unidos, no es simplemente pues una puerta abierta para que hagan lo que quieren. Estamos abiertos a la colaboración y también operaciones conjuntas. Nosotros lo hemos hecho como Fuerzas Armadas en zonas de minería ilegal, en zonas donde hay caletas de droga, en zonas donde hay campamentos de los comandos de la frontera o de las ex-FARC, pero está muy claro y muy establecido que no pueden trabajar independientemente, sino con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Mi única razón por la que estoy como presidente de la República es para mejorarle la vida a los ecuatorianos, hasta reducir los homicidios, las extorsiones, hasta que nuestros jóvenes puedan tener una vida plena, una vida en paz, puedan ir a la universidad, puedan educarse, puedan ir a escuelas técnicas, puedan tener un empleo. Entonces iría hasta las últimas consecuencias para acabar esta guerra. Personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte evalúa los daños de la vía Arenillas-Las Lajas.
El paso por el sector es complicado ahora. Es la angustia que vivieron habitantes de la zona al ver que una mujer cayó a este orificio luego de que una alcantarilla colapsara, provocando el daño en la carretera en el tramo Arenillas-Las Lajas. Cae la mesa y la señora no avanza a pisar bien y se fue ahí. Pero cayó en medio. La mesa cayó para un lado y ella cayó en medio, pero no le pasó nada. Cayó por la fuerte lluvia, como le indico, pero gracias a Dios todo estaba tranquilo, la señora no le pasó nada, ni un rasguño, gracias a Dios, todo tranquilo, se le ayudó, se le colaboró lo que es a salir de ese agujero. Fueron más de 6 horas de lluvia lo que provocó la rotura del paso. Son un aproximado de 50.000 personas que habitan en los sectores El Tigre, Platanillo, Valle Hermoso, en El Oro y Alamor, Macará, Puyango y Zapotillo en la provincia de Loja, los que están siendo afectados. A todos nosotros, porque imagínense, nosotros trabajamos lejos. Yo trabajo ahí arriba en Puyango y ya no puedo ir a trabajar, tengo que quedarme por aquí nomás. Claro, por acá sacan ganado, sacan queso, sacan leche, sacan todo, café, cacao. Claro, esta es una zona productiva. Aquí se produce todo. Muchos, para poder cruzar de un lado a otro, tuvieron que caminar por este espacio improvisado. Sumado a ello, aumentar el presupuesto en los pasajes, ya que les tocaba hacer transbordo. No podemos estar así muy caros los pasajes. De aquí estamos pagando $2.50 Arenil. Y de aquí al Amor siquiera nos han de cobrar unos $10. Otro de los espacios afectados por la temporada invernal fue este puente en el sitio Quebrada Seca. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Las Lajas decretó la emergencia y activó las 6 mesas técnicas para coordinar acciones con Prefectura y Ministerio de Infraestructura y Transporte para así buscar solución a esta problemática. Ecuador se suma a una coalición de las Américas contra los carteles del narcotráfico. El presidente Daniel Noboa participó del evento invitado por su par estadounidense, Donald Trump. De la República, Daniel Noboa participó de la Cumbre Escudo de las Américas convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el marco de este encuentro se adoptó la declaración que conforma una coalición de las Américas a favor de la democracia y la soberanía y en contra de los carteles del narcotráfico y las economías ilícitas. Historic day, we come together to announce a brand new military coalition to eradicate the criminal cartels plaguing our region. But I want to thank members of the coalition, most of whom are friends of mine. President of Ecuador, Daniel Noboa. The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks. En su cuenta X, Noboa expresó: durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio, que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencias sin consecuencias. Ese tiempo se les ha acabado. La invitación a este evento se da tras varias acciones coordinadas entre ambas naciones con la finalidad de combatir las organizaciones terroristas transnacionales mediante intercambio de información y operaciones conjuntas binacionales para desmantelar redes internacionales de narcotráfico. Además, el primer mandatario compartió agenda con otros 13 líderes de países aliados, considerados aliados fuertes de Estados Unidos. Todos convocados para abordar una agenda enfocada en la promoción de la democracia, la libertad y la seguridad, el desarrollo y la prosperidad en el hemisferio. Gracias como siempre por la cooperación, seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región que van a hacer que las generaciones futuras nos van a agradecer. Noboa, junto a las demás delegaciones extranjeras, participó en una reunión de alto nivel liderada por Marco Rubio, secretario de Estado, y Kristi Noem, enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas de los Estados Unidos. This is intended to be a group that works together to make sure that we're each defending our own sovereignty, we're each defending our own security and economic prosperity. De esta manera, el país fortalece su presencia en los espacios de cooperación internacional y ratifica el compromiso del presidente Noboa de impulsar acciones firmes y coordinadas para impedir que el crimen organizado transnacional continúe penetrando el tejido social, las instituciones públicas y debilitando los sistemas de justicia. El tribunal acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso AAA. Según la Fiscalía, se retiró y manipuló el grillete electrónico que porta desde julio de 2025. El Tribunal de Garantías Penales relacionado con corrupción y crimen organizado decidió que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, cumpla prisión preventiva por el caso denominado AAA. Tras evaluar y revisar las medidas cautelares dictadas en abril del año pasado, dictamen ejecutado este domingo 8 de marzo en el Complejo Judicial Norte.
En la diligencia, la Fiscalía sostuvo que el burgomaestre se retiró y manipuló el grillete electrónico que porta desde julio del año pasado con más de 2.769 alarmas de diferente índole. Además, que Álvarez no ha acudido a presentarse en la Fiscalía del Guayas, aunque ello se debería a que está detenido en la cárcel de Latacunga por el caso Goleada. Tras escuchar a las partes procesales, el tribunal, conformado por el juez Jorge Sánchez, Clara Carpio y Víctor Barahona, aceptó el pedido de Fiscalía y decidió que Álvarez cumpla prisión preventiva por este caso, siendo la segunda medida de este tipo, pues el funcionario se encuentra detenido en la cárcel de Cotopaxi por las investigaciones que se desarrollan dentro del caso Goleada desde el 11 de febrero de este año. El juez también aceptó los pedidos de otros 2 procesados con relación al cambio de ciudad para sus presentaciones periódicas en la Fiscalía de Pichincha y en Azuay. En el caso AAA son procesados Aquiles Álvarez, 15 personas naturales, entre ellas sus hermanos y 6 empresas, por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. El delito por el que se le acusa tiene una pena de hasta 5 años de prisión y que el perjuicio al Estado asciende a $61 millones. La audiencia se suspendió tras la presentación de los alegatos de apertura y se retomará el próximo sábado 15 de marzo, en donde se terminará con los alegatos de apertura y empezará la práctica de pruebas, cumpliendo con el calendario establecido en el caso AAA. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, aceptó oficialmente la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano. La decisión se tomó con el voto unánime del presidente Damián Larco y los vocales del organismo. Tras revisar los informes técnicos, los funcionarios confirmaron que Serrano deja su despacho al día. Esto permite una transición administrativa limpia en una de las unidades más sensibles del país, para evitar que casos de gran impacto se detengan. La Judicatura ordenó a la Dirección de Pichincha gestionar el reemplazo. El objetivo es garantizar que la lucha contra el crimen organizado no pierda continuidad en las dependencias judiciales. Y la ANT anuncia que este lunes 9 de marzo se reactiva más del 80% de sus servicios tras las investigaciones por el caso Jaque. Los trámites de matriculación y el agendamiento de licencias vuelven a habilitarse de forma controlada en la plataforma Axis 4.0. Atención conductores, las licencias caducadas desde finales de enero tendrán vigencia extendida hasta el 30 de junio. Casi todas las agencias a escala nacional reabren sus puertas, con excepción de Mejía y Cayambe, que permanecerán cerradas temporalmente. Y horas después de la firma de una coalición internacional de seguridad entre Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, el ministro del Interior del Ecuador, John Reinberg, publicó un video en el que dio más detalles de la alianza, asegurando que a partir de ahora Ecuador y Estados Unidos reforzarán su cooperación para enfrentar al crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de inteligencia, tecnología y operaciones conjuntas. La firma entre el presidente Daniel Noboa y el presidente Donald Trump para crear el escudo de las Américas no es un acto simbólico, es una declaración de guerra contra el crimen organizado. Durante demasiado tiempo, los grupos criminales han operado creyendo que nuestras fronteras, nuestras instituciones y nuestros países estaban solos. Eso se terminó. Desde hoy Ecuador y los Estados Unidos trabajan hombro a hombro, compartiendo inteligencia, tecnología y operaciones para perseguir, golpear y destruir las estructuras criminales que han intentado tomarse nuestra región. A los criminales les digo algo claro: ya no tienen escondite, ya no tienen fronteras y pronto tampoco tendrán futuro. Porque cuando las democracias se unen, el crimen retrocede y Ecuador no va a dar un paso atrás.